Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Es un gran honor y privilegio poder estar con ustedes nuevamente y traerles la palabra de Dios. Mi querida esposa Damaris y mi persona deseamos agradecerles de corazón por su amabilidad y disponibilidad en estar con nosotros para oír la palabra en ese día. Muchísimas gracias. Por favor, abra conmigo la Biblia en Efesios capítulo 3 y versículo 11. Ese mensaje se llama el propósito de Dios en Cristo. Su propósito fue llevar a cabo la redención a través de Cristo en la cruz para perdonar los pecados y sanar nuestras enfermedades. Efesios capítulo 3, versículo 11, por favor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Que hizo quién? Dios. Dios idealizó, Dios quiso venir hacia el hombre. Si no fuera así, nunca el hombre pudiera haber conocido a Dios. Dios bajó del cielo, se hizo carne, el Verbo, nació en Belén. Y a través de él podemos llegar a Dios, a través de Cristo. Billy Graham dijo una vez, la única esperanza humana de la paz está en la cruz de Cristo, donde todos los hombres, sea cual sea su nacionalidad o raza, puedan tornarse una nueva fraternidad. La paz no está en las Naciones Unidas, no está en algún comité, no está en los candidatos de la política tampoco. La paz no está en ningún partido político, ningún gobernador, ningún presidente y ningún primer ministro. La paz está en Cristo. Juan 14, 27, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, una meta, una causa. Por esa razón nosotros, la palabra de Dios dice en el Salmo 138, versículo 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito con usted, Dios tiene un propósito conmigo. Palabra en Romanos 8, 28 decía el apóstol, los que conforman su propósito son llamados, usted y yo. Pablo también decía en Efesios 1:11, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Efesios 3:11, del versículo que leímos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, eterno, antes de la fundación del mundo. Según Tesalonicenses 1:11, cumpla todo propósito de bondad y toda obra. Según Timoteo 1:9, según el propósito tuyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea, el propósito de Dios, el propósito suyo. Pablo dijo también en Timoteo, según Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Dios tuvo el gran propósito de que Cristo muriera en la cruz. Así como Él tuvo ese propósito, yo tenemos que tener un propósito, un llamado, una causa para nosotros servirle. Por lo tanto, el propósito de Dios Padre al darnos su Hijo para morir en la cruz fue, en primer lugar, el propósito de Dios fue que por medio de Cristo, Él diera su vida por nosotros y muriera para perdonar nuestros pecados. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Otra traducción dice, su vida da, fue voluntaria, Él quiso, nadie lo obligó. El Padre no obligó al Hijo, ni el Hijo obligó al Padre que lo dejara venir para morir en la cruz, sino Jesús lo quiso hacer. Fue una muerte voluntaria, de libre albedrío, de plena voluntad, de liberar, de sacrificio propio. Yo escribí un libro llamado La conquista de Cristo en la cruz. En él yo hablo del poder de Dios, del propósito de Dios en Cristo, en darnos una victoria completa a través de su muerte, su resurrección, su ascensión. El Señor Jesús, cuando nació en Belén, cumplió exactamente lo que Dios dijo con su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. El propósito de Dios en Cristo fue que usted y yo pudiéramos tener una vida de victoria. El propósito de Dios en Cristo y la conquista que Cristo hizo en la cruz es indescriptible, va más allá del pensamiento humano, y tú y yo podemos ser partícipes de esta gran
bendición. Ya somos partícipes si conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Fue una decisión deliberada. Él dio su vida. Él da su vida por nosotros. Más tarde, en la última cena, Cristo dijo esas palabras en Lucas 22, 19, y tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Es dado. O lo que es lo mismo, nada me forzó a hacerlo. Lo hice por mi propia voluntad y deseo. Él murió por nuestros pecados, nos reconcilió con Dios, como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Ese es el propósito de Dios. Esa es la verdad suprema. Él murió por nuestros pecados, por amor. Se entregó voluntariamente a fin de apartar un pueblo para sí. Juan 15:13, él llamó a amigos a sus discípulos y dijo: nada tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Más tarde él dijo: los he llamado amigos y no siervos, porque el siervo no sabe lo que quiere su Señor, sino amigos. John Stott, en su libro La Cruz de Cristo, señala lo siguiente: el profesor Martin Hengel ha demostrado con gran erudición que el concepto de una persona que muere voluntariamente, presta atención, por su ciudad, su familia o sus amigos, por la verdad o para pacificar a los dioses, esto era algo bastante generalizado y conocido en el mundo greco-romano del primer siglo. Se adoptó una palabra compuesta especial griega llamada hyperaponeskin, que es morir por mí. Expresa la idea de que Cristo murió por mí. Por esto, el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nosotros, resultaba perfectamente comprensible para los auditorios del primer siglo. La palabra griega hyperaponeskin o hiporaponeskin es la palabra que murió por mí. Fue la palabra usada para nosotros entender en el primer siglo los cristianos que Cristo murió por mí. Cristo murió por usted. Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, el propósito de Dios fue, por medio del amor de Cristo, que Él comprara nuestra libertad de toda iniquidad. Según Timoteo 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso y de buenas obras. El término iniquidad posee dos aspectos, el pasivo y el activo, como un estado y como un acto. Como un estado significa desigualdad, como un acto injusticia. La actitud natural del hombre con relación a Dios no es justa. Ni hay igualdad ni unidad de propósito, porque sus obras son injusticias para Él. Se le llama obras inicuas. Así que esas obras injustas de la naturaleza del viejo hombre es que la sangre de Cristo nos libera mediante su muerte en la cruz. La redención de toda iniquidad es la liberación de lo que estorba el alma. Somos perdonados y somos rescatados por su sangre. En tercer lugar, el propósito de Dios fue que por medio del amor de Cristo el justo muriera por el injusto y que el Hijo nos llevara a Él. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El propósito de la muerte de Cristo no solo fue liberarnos de toda culpa y iniquidad, sino también llevarnos a Dios. Es la única manera que tú y yo pudiéramos conocer a Dios. Por su muerte Jesús nos llevó al Padre, como está escrito en Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial. Ahora el Señor ya no nos lleva al Padre como pecadores, o no nos ve como pecadores, sin perdón, como nuestra condición anterior, sino nos ve como hijos comprados por su sangre. Esa es una de las grandes conquistas de Cristo en la cruz. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo puede la muerte de Cristo llevarnos a Dios? 1. Nos da conocimiento de Dios. Nunca pudiéramos haber conocido el infinito amor y misericordia de Dios si no hubiera enviado a su Hijo a sufrir y morir por nosotros los pecadores. Si Cristo no hubiera venido, tú y yo nunca hubiéramos conocido a Dios. Por amor de su Hijo, Dios nos da una nueva y plena revelación de sí mismo. O sea, nos da su conocimiento.
Jamás nosotros pudiéramos haber conocido a Dios si Dios nos hubiera hecho carne. El Verbo se hizo carne. 2. Los sufrimientos de Cristo nos conceden en favor de Dios. Cristo, por medio de su muerte, nos reconcilia con Dios. Somos reconciliados, perdonados. 3. Nos conduce por la fe a Dios. La muerte de Cristo nos acerca a Dios mediante la fe, a la semejanza de Dios, al hacernos partícipes de la naturaleza divina. Somos salvos por la fe, no por nuestras obras, no porque nacemos, solo por los méritos de Cristo. 4. Nos conduce al disfrute de Dios. Ahora somos del deleite de Dios al llamarlos hijos y nosotros al llamarle Padre. Juan 1:12 dice que somos hijos de Dios. 5. Nos conducirá a la presencia eterna con Dios algún día. Al final, iremos en el futuro a nuestro hogar eterno y estaremos para siempre con Él. O sea, algún día tú y yo estaremos para siempre con el Señor Jesucristo. El propósito de Dios en la cruz no es solo llevar nuestras almas a Dios, sino también llevar nuestra vida diaria a una rendición agradecida y llena de gloria y de su voluntad. La pregunta es, ¿la conquista de Cristo en la cruz te lleva diariamente a Dios? ¿Te lleva a ti a una comunión con Cristo? Somos llevados a la victoria y vivimos en victoria. Recuerda la canción, Él murió por nosotros. Él murió por ti y por mí. En cuarto lugar, el propósito de Dios fue que por medio de Cristo recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4:4, versículo 5. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. La conquista de Cristo en la cruz y por su preciosa sangre, Él nos compró el privilegio de ser hijos de Dios. Antes que podamos llamar Padre a Dios, tenemos que ser libres de nuestra culpa y del poder de la ley, la cual ya no más estamos bajo ella. Todos los hombres, presta atención, como creación son linaje de Dios. Aún así, solo por ser hijos de Dios, por la fe y mediante el arrepentimiento y la confesión del pecador que reconoce a Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador. O sea, solo por los méritos de Cristo. Solamente por los méritos de Cristo. Ser hijo es ser heredero, y ser heredero es tener posesión de todo lo que se compró para nosotros. La maravillosa conquista de Cristo de morir en la cruz, por cuanto somos hijos. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, del cual clama Abba, Padre. Y confirma en Juan 1:12 que dice, a los que le recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Les dio potestad. La diferencia de cristianismo y religión es esta. Cristianismo es Dios que vino al hombre a través de Cristo, que murió en la cruz. Religión es el hombre que intenta ir a Dios a través de esfuerzo humano. Lo que yo hago, yo podré agradar a Dios para poder acercarme a Dios. No hay nada que usted o yo podemos hacer para acercarnos a Dios. Todo fue hecho en la cruz. Una religión no salva al hombre. Quien salva al hombre es Jesús. Hay una gran diferencia entre cristianismo y religión. Cristianismo es Dios sin el hombre. La religión es yo que intento ir a Dios a través de mis esfuerzos humanos. No hay nada que usted y yo podamos hacer que podamos acercarnos a Dios. Pablo en Gálatas 4:6 lo confirma. Y por cuantos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. De este modo, Dios oye nuestro clamor a través de nuestra oración y nos responde a través del acuerdo de nuestra posición de herederos como hijos espirituales. Dios nos hace de acuerdo a nuestra posición que somos en Cristo. Somos herederos. En la cruz, en la expiación, Él hizo dos cosas: perdonó nuestros pecados y sanó nuestras enfermedades. En quinto lugar, el propósito de Dios fue que por el medio de la muerte de Cristo Él pudiera librarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:4 habla, el cual se dio a sí mismo, nuevamente, ahí está, una vez más, se dio a sí mismo, dio su vida por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mientras estemos en este cuerpo, nos veremos expuestos a las influencias y corrientes de la maldad de este mundo. Fuera de influencia del poder del Espíritu Santo que debe poseer el creyente, todos los demás son obras inicuas de esa edad y de ese tiempo.
tal como nos asegura Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice: los cuales nos viste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Uno de los frutos de la muerte de Cristo en la cruz es salvarnos del príncipe de la potestad del aire, es decir, salvarnos del diablo, que se nos reprenda, y sus demonios y huestes de la maldad en este tiempo, que están llenos de perversidad e iniquidad. Una de las peticiones de Cristo en la oración sacerdotal fue que Dios mantuviera nuestras almas a salvo de este mundo perverso. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde de todo mal. Presta atención. En Daniel capítulo 3, los 3 jóvenes hebreos no se salvaron del horno ardiendo, sino que se salvaron en el horno ardiendo. Ya estaban adentro, Sadrach, Mesach y Abednego, lo que resultó para mayor gloria y alabanza del Dios Todopoderoso. Usted puede leer en Daniel capítulo 3. La siempre presente conquista de Cristo en la cruz nos sirve de protección, pues Dios no nos salva del mundo. Lo hace lo mismo que hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Nos salva en el mundo. Nos salva en estar aquí, sino que nos salva de toda maldad, de toda obra maligna. Cuando permanecemos siempre en Él, seremos guardados por Él. A los 3 jóvenes hebreos no les salvó del horno, permitió que entraran en el horno, los salvó adentro del horno. Nosotros no podemos ser sacados del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero el Señor nos libra en el mundo de toda maldad y de toda obra maligna. El Señor nos guardará siempre, como dice el Salmo 91. Ninguna plaga tocará tu morada. Salmo 121, versículo 7. El Señor te guardará de todo mal, guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Ese era mi versículo cada vez que iba a viajar, sea dentro de Estados Unidos, afuera o alrededor del mundo, en todos los continentes. El Señor te guardará cuando vayas y cuando regreses. Cada vez que iba a predicar afuera y tomar un avión, el Señor te guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. En sexto lugar, el propósito de Dios fue que por medio de Cristo nosotros consagráramos por completo nuestra vida a Él. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió por nosotros para rescatarnos de la mortífera plaga del egocentrismo y para que pudiéramos hallar en Él una nueva razón de vivir. A los ojos de Dios, vivir para nosotros mismos significa estar muertos en vida. El alma que nos siente atraída por la conquista de Cristo en la cruz para encontrar en Él su centro de vida y una causa para vivir, no puede decir que hay un verdadero propósito y reposo en su vida, porque vive para sí mismo, una persona egoísta. Las más sutiles tentaciones con las que tenemos que lidiar son las que intentan seducirnos a fin de una manera egoísta. De una forma u otra, todo el proceder del yo busca la gloria del yo. La Biblia dice que un corazón egoísta, un corazón avaro, es un corazón idólatra. Las aguas que brotan de un corazón egoísta impedirán que jamás vea la necesidad de los demás. En cambio, un corazón generoso se transformará en una fuente de bendición para todo lo necesitado. Se bendición a los demás. Nosotros sostenemos los 74 misioneros en todos los continentes del mundo. 72. Somos de bendición. Usted es llamado a ser de bendición a los demás. Cristo nos dejó su ejemplo de humildad durante su vida y ministerio, así como en la humillación de morir y morir en la muerte de cruz. El lenguaje del alma redimida es de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Somos llamados a una completa rendición a Él. En séptimo lugar, el propósito de Dios fue que por medio de Cristo recibiéramos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Cristo compró nuestra libertad de la maldición de la ley, a fin de que recibiéramos el don del Espíritu Santo. El día del Pentecostés estuvo incluido en el Calvario, pues el poder del Espíritu se nos aseguró mediante la conquista de Cristo en la cruz y su resurrección.
En ese pasaje se nos enseña que nadie puede recibir promesa de Espíritu a menos que le redima de la maldición aquel que por nosotros se hizo maldición, o sea, Cristo. La sangre de Jesús debe purificar primero el corazón humano antes que el bendito Espíritu Santo pueda hacer su morada en él. La sangre de Cristo nos provee toda bendición espiritual. Usted conoce la canción, ¿quieres ser libre de toda maldad? La sangre tiene poder, la sangre tiene poder. Hay poder, sí, en la sangre de Jesús hay poder. Cristo no solo murió para salvarnos de nuestros pecados y librarnos de la ira venidera, sino para que también llegáramos a ser templos del Espíritu Santo. Como resultado seremos sus testigos mediante el poder del Espíritu al recibir la promesa del Padre para actuar por la fe y predicar ese mensaje a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo entero. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, sobre vosotros. Me seréis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta los confines del mundo. Ahí está el llamado que Dios nos hace cuando hemos venido a la cruz a través de Cristo y hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y octavo lugar y último, el propósito de Dios fue que por medio de Cristo Él muriera nuestra muerte y al hacerlo Señor tanto de los vivos como de los muertos. Él murió nuestra muerte y a través de esto Él se hizo Señor de los vivos y de los muertos. O sea, Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto. Romanos 14, versículo 9 lo dice. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús se humilló hasta lo más bajo, lo más profundo y hondo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo más alto y grandioso. Y dice la Biblia, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Hebreos 7:6 habla maravillosamente de Cristo y Él fue hecho más sublime que el cielo. Alabado sea su nombre para siempre. Cristo fue hecho más sublime que los cielos. El cielo, de acuerdo a la palabra, lo sabemos, es algo grandioso, más allá de la interpretación o el pensamiento humano. Y Cristo es más sublime que los cielos. Cristo se despojó a sí mismo. Está ahora coronado como Señor de todo. Y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él nos redimió y obtuvo su gran conquista en la cruz para ser Señor de nuestras vidas, ser su especial tesoro, somos entregados libremente a Él para su plena disposición. Qué maravilloso privilegio de pertenecer a Él, que por medio de su dolor, su sufrimiento y su muerte en la cruz, podemos nosotros vivir para Él. Sea Él exaltado por encima de todo lo visible, lo invisible y todo lo creado. Él que tiene potestad absoluta en el cielo y en la tierra. Alabado sea su nombre para siempre. Con un Señor tan grande como este podemos estar tranquilos porque Él nos dará libre de toda ansiedad y angustia, toda prueba, lucha, tribulación, tentación. Él estará con nosotros. Aún así debemos tener presente que todo lo que Él permita que afrontemos en nuestra vida y sea lo que usted esté pasando, está bajo su gobierno y autoridad y se dirigirá para nuestro bien en su eterna gloria. Si Cristo es nuestro Salvador y Redentor, Él también es nuestro Señor. De modo que por medio de su muerte y su conquista en la cruz y su resurrección, Él ha venido a ser Señor de los vivos y de los muertos. Alabado sea su nombre para siempre. Solo los vivos ante Dios le reconocen como su Señor. Los que mueren no solo murieron o morirán en sus pecados, que no tienen a Cristo, los que no quisieron recibirlo como su Señor y Salvador, sino que tendrán obligatoriamente doblar sus rodillas ante Él en el juicio final. Tendrán que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Para nosotros, en cambio, será motivo de honor, gloria y privilegio de alabarle, y lo haremos de una manera libre y espontánea durante todo el tiempo de la eternidad, que lo llamaremos Señor por siempre. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Entonces, deje sobre los hombros de Cristo el gobierno total de su vida. Deje que Él sea el Señor Redentor de su vida, su familia, tus hijos, tus finanzas, tu llamado, tu ministerio, la iglesia.
Dele lugar a Él que le corresponde a su corazón. De este modo, la voluntad del Señor se hará tanto en el cielo como en la tierra en su vida. Ese fue el propósito que Dios Padre tuvo en la cruz cuando dijo en 1 Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos con Él. Recuerdo que dice Romanos 14:8, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Cristo sufrió hasta la muerte, tanto física en la cruz como espiritual, de la eterna separación de Dios. Pagó el precio por nosotros, como nos aclara bien Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Cristo soportó el castigo, el dolor y el sufrimiento y pagó el precio para librarnos de la carga del pecado y de la muerte espiritual, no solo muerte física, sino penal, con consecuencias eternas e irreparables. Jesús conquistó el pecado, alabado sea su nombre, conquistó la enfermedad, la muerte y el diablo en la cruz. Y hoy somos libres de la carne, del mundo, del poder del pecado y del infierno, por su sangre y por su poder. Y termino con esto. A mediados del siglo XIX, un hombre tenía una gran necesidad en su vida, así que fue hasta la Casa Blanca, donde Abraham Lincoln era el presidente de los Estados Unidos entonces. El hombre creía que el presidente le podía solucionar su problema, pero pronto descubrió que era muy difícil tener acceso al presidente porque Lincoln era un hombre muy ocupado. Desesperado, el hombre dejó caerse en uno de los bancos delante de la Casa Blanca y colocó su cabeza en sus manos y empezó a llorar. Había perdido toda esperanza de ver al presidente. En ese momento un niño pequeño se acercó a él y le dijo, ¿qué le está pasando? Y el hombre dijo, tengo un gran problema que solo el presidente Lincoln puede solucionarle. Fue cuando el pequeño tomó la mano del hombre y le dijo, venga conmigo. El niño cruzó los primeros guardias, cruzó los guardias más adentro, cruzó los guardias internos, pasó todas las barreras y entró en la oficina oval. Y con la mano que tenía con el hombre dijo, papá, ese hombre quiere hablar contigo. Y Abraham Lincoln le dio inmediatamente la atención a este hombre. O sea, por relación del hijo con el padre, ese hijo tuvo acceso directo al presidente. El hijo llevó al hombre directo al presidente. Porque Cristo murió en la cruz, Él tiene acceso directo con el Padre. Él hizo a nosotros tener acceso directo con el Padre y nos lleva directamente a Dios Todopoderoso. Así que uno de los propósitos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue que tú y yo tuviéramos acceso a Dios, a Él, por medio de Cristo. Que dice Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para recibir gracia y misericordia en tiempo oportuno. En ese momento, tú y yo tenemos acceso a través de Cristo. El hombre estaba fuera de la Casa Blanca sin esperanza de hablar con el presidente, pero el niño, que era el hijo del presidente Lincoln, lo vio al hombre, lo tomó de la mano, pasó todos los guardias y lo llevó directo a la oficina oval. Y le dijo, papá, ese hombre quiere hablar contigo. Así el Señor nos toma de la mano y pasa todas las barreras espirituales, nos lleva delante del Dios Todopoderoso y dice, ese hijo mío quiere hablar contigo y quiere hablar a través de la oración, del ayuno. Tú y yo tenemos acceso a Dios no por una religión, no por lo que hacemos, solo por medio de la sangre de Cristo. Que quede bien claro, nadie te puede salvar excepto el Señor Jesucristo. Ninguna persona, ningún sistema, ninguna iglesia, solo Cristo puede salvar tu alma. Así que somos redimidos a través del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Después de orar, por favor, mire esos 5 minutos de ese video que habla de nuestros misioneros, habla del Instituto Bíblico en la India. Y muchas gracias a los embajadores que nos ayudan mes tras mes a sostener financieramente los 72 misioneros y el Instituto Bíblico en la India. Muchas gracias por sus ofrendas y por sus oraciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que solamente tu poder y tu autoridad pueda, Señor, a través de Cristo, llevarnos
al Padre. No es una religión, no es una persona, no es un sistema, no es una iglesia, no es una denominación, no es una corporación. Es Cristo. A través de la muerte de Cristo en la cruz tenemos acceso al Padre. Gracias por perdonar nuestros pecados, sanar nuestras enfermedades. Gracias por todo lo que tú hiciste en la cruz. Sufriste nuestro dolor en la cruz. Llevaste nuestras enfermedades en la cruz. Salvaste nuestra alma. Alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Muchas gracias, Señor Jesús. A ti te alabamos, a ti solamente, a ti lo amamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres digno de alabanza. Te pedimos a aquellos que tienen necesidad, sea la que sea, o aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, puedan recibirte a ti como único y suficiente Salvador, para que tú puedas escribirles sus nombres en el libro de la vida y salvar sus almas. Bendiga a aquellos que nos están oyendo, de habla hispana y de habla portuguesa, perdonando sus pecados, supliendo sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales, emocionales. Te pedimos en el nombre de Jesús que esa palabra quede, Señor, grabada en sus corazones, para tu honra y para tu gloria. Que tenemos el acceso a ti, Señor, por medio de Cristo, el propósito de Dios en Cristo, que pudiéramos acercarnos a ti, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros. Muchas gracias por tomar su tiempo. Gracias por su amabilidad y disponibilidad. Por favor, ore por nosotros y nosotros estaremos orando por usted. Bendiciones a usted y su familia. Muchísimas gracias. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Le habla el reverendo Josué Irión. Si este mensaje y los demás mensajes han sido de bendición a usted y su familia, usted puede colaborar si usted desea financieramente con este ministerio. Al momento, en este año del 2025, estamos sosteniendo a 72 misioneros financieramente en todos los continentes del mundo. En nuestra escuela bíblica, el Instituto Josué Irión que tenemos en la India, donde entrenamos a pastores, evangelistas, misioneros, maestros para regalar a la India para el Señor Jesucristo. Nuestros misioneros están en todos los continentes del mundo, en las trincheras de las misiones mundiales, en países árabes, países libres, países cerrados al Evangelio, países musulmanes, islámicos, países hinduistas, países budistas, países que es muy difícil predicar el Evangelio. Le agradecemos mucho por vuestra colaboración financiera. Bendiciones a usted y su familia. Y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando
adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar realmente con su familia. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es usted puede entrar, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias.